Hola, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo quiero invitarte a profundizar en las Escrituras y quiero que me acompañes a leer Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la vida de los reyes que gobernaron Israel y la tribu de Judá. Vamos a aprender las fortalezas de ellos y también sus debilidades. Muchos de estos reyes fueron de agrado a Dios y anduvieron en caminos de rectitud, pero una gran mayoría aún más grande anduvieron en desobediencia y en deshonra a Dios. Y como dije, a través de la vida de ellos podemos ser personas sabias, porque la palabra nos dice que el sabio ve el mal y se aparta. Hay un adagio que dice que nadie aprende en cabeza de nadie, pero no, usted no necesita caer en un hoyo para saber que usted cayó donde no tenía que estar. No necesita consumir drogas para saber que eso le hace daño a su salud. Con ver ejemplos, con ver las estadísticas, usted ya le basta. Entonces, asimismo, Dios ha permitido que en su palabra esté la historia de personas que fueron reales, que estuvieron en la tierra, de ver sus fallos, para que nosotros sepamos qué elegir de cada persona. Y antes de yo sumergirme en hablar del capítulo 1, que hoy quiero comenzar hablándote de la historia de un joven llamado Adonías, quiero hablarte un poquito del rey David. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Reyes: entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y este muchacho se hizo de carros, de gente de a caballo y de hombres que corriesen delante de él. Y dice algo que quiero que tomes atención en el versículo 6. Y su padre David nunca le había entristecido en todos los días en decirle: ¿por qué tú haces así? Además, este era de hermoso parecer y había nacido después de Absalom. Quiero decirte algo. Habían hombres como David y como Samuel que fueron temerosos del Señor. Hombres que le fueron fiel, que buscaron a Dios en espíritu y en verdad, pero no supieron llevar a sus hijos a la presencia de Dios. No supieron hacer que sus hijos también, enseñarles de ese Dios maravilloso y que sus hijos pudieran tener una relación con Dios, y tampoco supieron saber cómo corregir a sus hijos. Si vemos la historia de Samuel, que fue el último juez del pueblo de Israel, fue un sacerdote, fue un profeta, fue un gran hombre de Dios. Dice que sus hijos eran personas que andaban en caminos no rectos y el pueblo no los quería. ¡Qué contraproducente! Ver a este hombre tan bueno y tan de Dios y que sus hijos anduvieran en otros caminos. También vemos lo mismo con la familia de David. Un hijo que violó a una de sus hijas, otro que mató a este que violó, este que se acaba de rebelar. Tuvo muchos hijos con muchos problemas. ¿De dónde viene todo esto? De una falta, primero de corrección, pero también de atención. Muchas veces nosotros nos envolvemos tanto en el llamado de Dios, en la asignación, que descuidamos nuestra familia, que es nuestro principal ministerio. Y Dios, antes de sumergirnos en ver las fortalezas y los errores de otros, quiere que nosotros también tomemos en cuenta lo que viene antes. ¿Por qué? Porque la historia de Samuel y la historia de David la podemos encontrar en los libros Primera y Segunda de Samuel, pero aquí en Reyes no se abunda tanto de David, sino que ya viene a hablar más de su hijo Salomón y de otras personas. Pero quería comenzar hablándote un poquito de esto, porque vemos cómo este libro comienza hablando inmediatamente de Adonías y dice que su padre David nunca le había entristecido. En otra versión es nunca le había corregido. Y a falta de esa corrección, entonces este joven se creía siendo un ingreído, siendo un prepotente y autoproclamándose. Dios no nos manda a autoproclamarnos. Dios no nos manda a sublevarnos. Dios nos manda a ser pacientes y bajo toda circunstancia hacer el bien, hacer las cosas como si fueran para Él. Y aunque tú estés en lo último del redil, Él te saca y te exhibe porque Él quiere mostrar su gloria. El padre de Adonías, que fue David, estaba pastoreando las ovejas de su padre cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel. Samuel dijo: de la casa de Isaí, el padre de David, yo voy a tomar
el rey. Hicieron un banquete, estaban todos los hermanos, pero David no estaba. Sin embargo, fue David el que Dios había designado. Quizás no lo sabía Samuel, no lo sabían los demás. Y Samuel dijo, será este, será aquel. Pero Dios dijo, ninguno de esos. Manden al buscar al muchacho. Cuando Dios te va a poner en una posición, Dios te va a mandar a buscar. Pero a Adonías parece que David no le enseñó esto, porque él se rebeló, se sublevó. Y esto terminó poniendo a este joven en vergüenza, y posteriormente este joven murió de una forma muy deshonrosa. Así que sé paciente, espera en Dios. Dios tiene buenos planes para ti. Dios sabe el por qué pone a cada persona en la posición donde está. Cada bendición que Dios da a nuestras vidas tiene una gran responsabilidad. Así que mientras tanto, tú esperas, ve sumergiéndote con Dios para que cuando llegue la bendición, porque va a llegar, porque Dios tiene grandes planes para nosotros, entonces estemos preparados, seamos maduros y capaces, como dice Santiago capítulo 1. Así que hoy podemos extraer solamente de 2 versículos de la Biblia, que son el 5 y el 6, 2 cosas. Lo primero es, no seas como Adonías, no te rebeles, no te autoproclames. Y lo segundo, si tú tienes hijos o personas a tu cargo, no seas como David, corrige y muéstrale a Dios, porque aquel que lleva a sus hijos en el camino de Dios, pues lo va a llevar en caminos de rectitud. Espero que este video haya sido de mucha edificación para tu vida, y si llegaste hasta aquí, dale like, comenta, suscríbete, compártelo para que la palabra de Dios siga llegando a otras personas. No te pierdas el próximo episodio, que vamos a hablar del rey Salomón. Y en este sí es verdad que nos vamos a detener, porque hay mucho que aprender de este gran hombre. Esto fue Pasos de Fe con María de la Cruz. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.